Ok. Hola a todos, Dios les bendiga ricamente. Estamos en un pasaje que debemos de comprenderlo espiritualmente. Una verdad tan maravillosa que tenemos aquí en este pasaje, en lo que San Marcos escribió para nosotros el día de hoy. Me veo en la necesidad de irnos a Éxodo 29, Éxodo capítulo 29, versículo 20. Dice: y matará el cordero, y tomará de su sangre, y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la derecha de sus hijos, sobre el dedo pulgar de la mano derecha de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociará la sangre sobre el altar alrededor, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, sobre las vestiduras de estos, y serán santificados, y sus vestiduras y sus hijos, y las vestirán, y las vestiduras de sus hijos con él. Sí. Dice, y serán santificados, y sus vestiduras y sus hijos, y sus vestiduras de sus hijos con él. ¿A qué viene este? Quiero que centremos nuestra mente en estas cosas. En ese pasaje fue la consagración de los sacerdotes, del sacerdote Aarón y de los levitas, de sus hijos. Y los hijos de sus hijos tenían que ser dedicados y santificados de esa manera. Y me veo en la necesidad de observarlo para poner nuestra perspectiva, nuestra mente, imaginándonos, ilustrando ese pasaje, y imaginándonos hay sangre, hay aceite, hay el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, el dedo pulgar también de su mano derecha, el dedo pulgar de su pie derecho, y hay verdaderamente la sangre y el aceite involucradas para la consagración del sacerdote o del sacerdocio. Cuando se dedicó el sacerdote, Dios le está dando las ordenanzas a Moisés de esta manera. Y veamos lo que tiene Marcos el día de hoy en nuestro estudio para concluir con el capítulo 1. Creo que quizás nada más nos quedemos en esta parte donde Jesús sana un leproso. Vamos a ver algo maravilloso. Espero en Dios que nuestros ojos espirituales, nuestro corazón, nuestra mente y nuestro entendimiento, para poder observar verdaderamente y darle una aplicación a este pasaje, una aplicación directa a nuestras vidas o a la vida de aquella persona que se arrepiente, que reconoce su vida de pecado y viene a Cristo y le dice de la misma manera que el leproso: Señor Jesús, si quieres puedes limpiarme, ¿verdad? Y de la misma manera toda persona que quiera verdaderamente ser limpio de su vida de pecado puede venir a los pies de Cristo y decirle las mismas palabras: Jesús, si quieres puedes limpiarme. Y no solamente Él nos perdona, pero también nos sella como unos sacerdotes delante del Dios. Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre por medio de su sangre. Y vamos a verlo detalladamente en este pasaje tan maravilloso. Padre bendito, gracias Señor, te damos esta mañana. Te pido, bendito Dios, que nos ayudes, que nos guíes. Guíame con tu Espíritu Santo a darle, Señor, la interpretación correcta
y a mirar esta verdad espiritual tan hermosa de lo que tenemos en este pasaje. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que nos guíes con tu Espíritu Santo. Te pido, bendito Dios, que tu palabra lleve fruto en nuestros corazones, nos ayudes a abrazar y atesorar en nuestros corazones verdaderamente todas las riquezas tan maravillosas que tenemos por nuestra fe en Jesucristo, y al reconocer nuestra vida de pecado y al venir a los pies de la cruz de Cristo para recibir perdón de pecados y la santificación y la consagración de nuestras vidas como reyes y sacerdotes para ti. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesucristo se va a toda la región de Galilea a predicar en las sinagogas de ellos y echaba fuera a los demonios y predicaba el evangelio diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse porque Dios ha puesto a la disposición el perdón de sus pecados sin necesidad de sacrificios, sin necesidad de ritos y todas las cosas que se hacían por medio de los ritos y los sacrificios que Dios les estableció al pueblo de Israel por medio de la ley. Verdaderamente era una doctrina nueva para ellos, para sus oídos, algo diferente que les predicaba. ¿Cómo es posible que el pecador reciba perdón de pecados sin ofrecer cordero, sin ofrecer ofrendas en el altar delante de los sacerdotes? Pero lo interesante aquí es que viene un leproso rogándole a Jesús, hincada la rodilla, y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Verdaderamente, por causa de que es una plaga la lepra y se contagia uno al tocar un leproso, es posible que la persona se contagiara. Era una de las cosas prohibidas, que la gente no podía estar cerca de un leproso, y mucho menos tocarlo o tocar aún sus ropas o sus vestidos. De aquí vemos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo tan hermosa, que extiende su mano y toca al leproso y le dice: quiero, sé limpio. Podemos verlo en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de pecado y de muerte, ¿verdad? En esa vida separados de Dios, inmundos por el pecado de nuestras vidas, separados de la santidad de Dios. Y podemos ver de la misma manera la misericordia tan hermosa de Dios acercándose a nosotros y tocándonos y diciendo: quiero, sé limpio, tus pecados te son perdonados, porque Jesucristo ya derramó su sangre. Él ya murió en la cruz del Calvario, y su muerte y su sangre derramada en la cruz del Calvario era necesaria para que la misericordia de Dios se extendiera sobre todo ser humano, para que la persona reciba el perdón de sus pecados al reconocer verdaderamente la maldad de su vida, al reconocer su vida de pecado, al arrepentirse delante de Dios, al querer verdaderamente ese perdón. Y es necesario que, así como el leproso quería ser limpio, quería ser sanado, venga de veras a la presencia de Jesucristo y le diga: Señor, si quieres, puedes perdonarme. Pero debe de reconocer verdaderamente que es pecador, ¿verdad? Tenemos de que reconocer nuestra vida de pecado, debemos de reconocer que necesitamos el perdón de Dios en nuestras vidas. Verdaderamente el arrepentimiento, ¿verdad?, es lo que se predica en el Evangelio. En la noticia buena es que Dios ha dado perdón de pecados para toda la persona que
se arrepienta, que se declare culpable delante de Dios y venga verdaderamente delante de Dios por medio de Jesucristo y le diga: Señor, si quieres, puedes perdonarme y tus pecados te son perdonados. Así podemos ver aquí que Jesucristo toca al leproso y le dice: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Podemos ver la palabra de Dios en una perspectiva correcta dentro de su contexto, que el Evangelio de San Juan dice en la introducción del verbo que en el principio era el verbo, que el verbo era con Dios, que el verbo era Dios o que Jesucristo era Dios. Este era en el principio con Dios y dice que todas las cosas por Él, por el verbo, fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y si nos vamos a la creación, se manifiesta ya que Dios dice: sea la luz, y fue la luz. Dios pronunció que se juntaran las aguas en un lugar y se descubriera lo seco, y fue así. Y llamó Dios a la reunión de las aguas mares y a la reunión de la tierra que salió, a lo que se descubrió de la tierra seca, llamó tierra. Y después, por medio de la palabra de Dios, vemos que Dios pronunció las cosas y vinieron a ser, vinieron a existir. Y aquí vemos también que Jesucristo, sí, Él le dice: quiero, sé limpio. Y así que Él hubo hablado, al instante, al momento de concluir su palabra, verdaderamente su palabra se cumplió y el leproso quedó limpio en ese mismo instante. En cuanto dijo Jesús: quiero, sé limpio, la lepra desapareció en ese instante de su vida. Y vemos la misma autoridad de la palabra de Jesucristo de allá en la creación, cuando Dios pronunció todas las cosas. Pero sigamos adelante. Entonces Jesucristo le encargó al leproso y le despidió luego, y le encargó rigurosamente y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó. Miren lo que le está pidiendo Jesucristo que haga. No digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Cuando este hombre esparce, ¿verdad?, o divulga la fama de Jesucristo, que él simplemente lo declaró limpio de su lepra, la gente verdaderamente se amontonaba, y fue una de las razones el por qué Jesucristo ya no podía entrar a la ciudad, sino que se quedaba en los lugares fuera, porque la mera verdad, entrando a la ciudad, las sinagogas ya no tenían espacio suficiente para que ahí estuviera toda la gente que se comenzaba a arrimar a escuchar a Jesucristo, a verlo, a venir a ser sanados, a venir a ser verdaderamente tocados por el Señor en sus vidas. Por eso es que Jesucristo ya no entraba a las ciudades. Pero miren lo que le dice Jesucristo. Vamos a enfocarnos ahí en nuestro estudio de hoy. Y es mi oración a Dios que puedan mirar lo hermoso que tiene este pasaje. Amén. Y apliquémoslo a nuestras vidas, porque creo que sí tiene una aplicación directa para nuestras vidas en la consagración de la obra de Jesucristo, cuando Él nos limpia de nuestros pecados de la misma manera que limpió al leproso aquí. En Levíticos 14, del 1 al 32. Levíticos 14,
del 1 al 32. Está un poquito largo el pasaje, pero creo que es necesario que lo veamos a la luz de lo que Jesucristo le pidió que hiciera al leproso. Y podemos verdaderamente ver cómo por nuestra fe en Jesucristo, Jesucristo nos santifica, nos purifica de la siguiente manera que vamos a ver en este pasaje, porque todo lo que vamos a observar en este pasaje apunta a nuestro Señor Jesucristo, apunta a su obra redentora, apunta a su sangre derramada en la cruz del Calvario, apunta al bautizo del Espíritu Santo que se simboliza en muchas ocasiones en las Escrituras por medio del aceite. Vamos a ver aceite y la sangre, ¿verdad?, en este pasaje, y lo vamos a relacionar a la sangre de Cristo y al bautizo del Espíritu Santo en una aplicación directa en nuestras vidas de toda la persona que se arrepiente, reconoce su vida de pecado y recibe el perdón de pecados por la fe en el Hijo unigénito de Dios. Amén. Dice aquí en Levíticos, me puse en el Levíticos 1, es Levíticos 14, versículo 1 en adelante. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tome para él, que se tome para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grama e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro y la grama y el hisopo, y los mojará con la vasija viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio. Soltará la avecilla viva en el campo. De acuerdo, hay mucho que cubrir aquí. La mera verdad, se puede hacer un estudio verdaderamente más completo, más profundo. Saben que en la imagen que miró Nabucodonosor de la estatua esta enorme que tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de bronce, aparte de hierro, y los pies era parte de hierro y parte de barro, y verdaderamente esa parte de abajo que lleva barro incluido, parece que hay una representación o es la referencia del Imperio Romano. Y aquí vemos que la avecilla, ¿verdad?, dice: y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Es interesante cómo el sacerdote fue el que mandó a matar a Jesucristo por medio de el imperio representado por el barro y el hierro en la estatua de la visión del rey Nabucodonosor. Y aquí vemos cómo la avecilla, ¿verdad?, es muerta en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro y la grama y el hisopo, y los mojará con la avecilla, y mojará el cedro, la grama y el hisopo junto con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Echaron mano de 2 hombres
Jesucristo y Barrabás, y dejaron ir a Barrabás y mataron, por así decirlo, en la vasija, en el instrumento, en las manos de Dios, esa vasija de barro del Imperio Romano, en la cual fue muerto verdaderamente nuestro Señor Jesucristo, y su sangre verdaderamente nos purifica y nos limpia de la misma manera que purifica aquí el leproso. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y sus cejas, de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. El agua también ahora en el Evangelio representa también nuestro bautizo, y también representa también la palabra de Dios. Debemos de empaparnos en la palabra de Dios, en las Escrituras. Pero aquí vemos que hay que lavarse, hay que reconocer que aún el pelo que está sobre nuestra piel, ¿verdad?, y sobre la carne, y es de la misma manera el pecado, la confesión, el reconocer verdaderamente nuestra vida de pecado y confesarnos delante de Dios, declararnos culpables, y en el bautizo nos lavamos a la semejanza del lavamiento del leproso aquí. El día 8º tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite, y un log de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Quién es el que presenta al leproso? El sacerdote. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el log de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero en el lugar donde se degolla el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima de la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo, el sacerdote tomará del log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda, y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová, y de lo que quedase del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por él, por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto. Y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda
mecida por la culpa para reconciliarse, y 1/10 de efa de flor de harina amasada de aceite para ofrenda, y un log de aceite, y 2 tórtolas o 2 palominos según pueda. Uno será para expiación por el pecado y el otro para holocausto. Al 8º día de su purificación traerá estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el log del aceite, y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. Luego degollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá sobre el lóbulo derecho, el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda, y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Jehová. También el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha, sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa, y lo que del aceite que el sacerdote tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, para reconciliarlo delante de Dios. Padre bendito, te pido, bendito Dios, que me ayudes a poner mis palabras en la perspectiva correcta, que podamos ver verdaderamente lo hermoso de la santificación por medio de la sangre de Cristo para la vida del creyente, de aquella persona que se arrepiente, de aquella persona que reconoce que está sucio delante de tu presencia por nuestra vida de pecado, Señor. Todo lo que Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote, lleva a cabo en nuestras vidas, Señor. Nos abre el oído, Señor, para que escuchemos la voz de tu Espíritu Santo. Por medio de su sangre, Él nos abre el oído en nuestras vidas, Padre. Y el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos susurra al oído y nos convicta de esa vida de pecado y nos trae a un arrepentimiento verdadero, Señor. Y unge, Señor, nuestras manos, unge nuestro pulgar, Señor, las obras de nuestras manos. Es interesante cómo, Señor, si no tuviéramos el pulgar, no tenemos la misma fuerza para agarrar las cosas. No podemos tener algo fijo en nuestras manos sin nuestro dedo pulgar, Señor. No tendríamos seguras las cosas en nuestras manos por la falta de nuestro pulgar, bendito Dios. Y como, Señor, la sangre y el aceite es aplicado al oído, Señor, al dedo pulgar de nuestras manos, el dedo pulgar de nuestros pies. Creo que hay referencias médicas de que sin el pulgar en el pie no tenemos un balance correcto. Si lo analizamos, si lo examinamos, si lo escudriñamos en una perspectiva correcta, Señor, háblanos, bendito Dios. Háblanos y ayúdanos a ver lo que tenemos por medio de esa santificación, por medio de la sangre de Cristo, por medio del poder del Espíritu Santo que viene verdaderamente a morar sobre aquellos que verdaderamente se arrepienten, Señor, delante de tu presencia. Gracias, bendito Dios. Miren, mis hermanos amados, el mismo rito para dedicar, el mismo rito que se usó para dedicar al sacerdote Aarón y a sus hijos y el sacerdocio levítico, el mismo rito es el mismo rito para purificar al leproso.
las mismas cosas ministradas para la purificación del leproso son las mismas cosas ministradas para dedicación o para dedicar el sacerdote Aarón y a sus hijos y a los sacerdotes de la tribu de Leví. Tenemos un sumo sacerdote nosotros hoy en día. Su nombre es Cristo y Él dio su vida. Él es sumo sacerdote. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas. Nosotros estamos en bancarrota. Si el leproso aquí dice que si no tuviera para tanto, para ofrecer corderos y machos cabrillos y la cordera, que podía echar mano de 2 palomas, de 2 aves, si no tenía lo suficiente para comprar el cordero para la expiación de su culpa, para su purificación. El ser humano está en bancarrota. Nosotros no tenemos nada que ofrecerle delante de Dios como sacrificio para que el Señor nos perdone. Dios mismo se proveyó de cordero y Él mismo se ofreció, Él mismo derramó su sangre para darnos lo que tenía en su mano. Es interesante la posición que tiene Jesucristo hoy en el cielo. Necesitamos meditar, necesitamos escudriñar este pasaje porque tiene muchas verdades espirituales maravillosas para nuestras vidas, fuera de todo movimiento religioso. Si Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, el Padre está en su mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. Dice la Escritura que Dios es espíritu. Dios es el espíritu de vida. Dios es el Espíritu Santo. Y si Jesucristo está sentado a la diestra, al lado derecho del Padre, el Padre queda en su mano izquierda, por así decirlo, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice acá? Adelante. Y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda, y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Jehová. También el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, y después cuando termina, ¿no? Dice sobre el pulgar de su mano derecha, sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar donde puso la sangre, ¿verdad? Le puso la sangre en el lóbulo derecho, en el pulgar derecho, en el pulgar derecho de su pie. Y de lo que quedare del aceite que el sacerdote tiene en su mano. ¿En cuál mano tenía el aceite? Lo pudimos mirar en la parte de arriba. El sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda. Dice lo que sobre del aceite del sacerdote tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica para reconciliarlo delante de Dios. Ahí está. El bautizo del Espíritu Santo para la persona que se arrepienta, para la persona que se purifica de su lepra de pecado. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, y lo que tiene Él a su mano izquierda es la viva presencia del Dios vivo, del único Dios verdadero. Verdaderamente el bautizo del Espíritu Santo no lo podemos rebajar a toda la doctrina absurda que se ha infiltrado en la iglesia, a todo ese desorden. Verdaderamente, si el Espíritu del Dios vivo desciende y viene y llena a una persona,
con el poder del Espíritu Santo. Lo guiará a todo ese desorden que vemos hoy en día en esos lugares que se dicen iglesias, porque la mera verdad, dudo que donde se maneja ese bautizo falso del Espíritu Santo y se oye un desorden, que hablan en lenguas, deben de hablar las maravillas de Dios, deben de tener una convicción absoluta en el pecado de sus vidas. Una persona verdaderamente llena del Espíritu Santo es una persona que está convencido que sin la sangre de Cristo no tiene verdaderamente el derecho ni siquiera de pronunciar el nombre del Dios de Israel por el pecado de su vida. Debe de estar cuerdo verdaderamente en reconocer su lepra de pecado en su vida. Verdaderamente el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo del Dios vivo, si viene una persona y reposa sobre esa persona, le da poder para todo ese desorden que vemos hoy en día en las llamadas iglesias. ¿Acaso si el Espíritu Santo de Dios viene sobre mi vida, me va a dar el obrar desordenadamente, hablando supuestamente en lenguas, para ser de tropiezo para el inconverso? Verdaderamente el Espíritu de Dios te guiaría a hacer esas cosas. Pero Satanás ahí le susurra al oído: escrito está, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Si tienes el Espíritu Santo, comienza a hablar en otras lenguas, en otra manera de explicar las cosas, en otra manera de traer doctrina verdaderamente de las maravillas de Dios, sin contradecir la palabra de Dios, sin contradecir el Evangelio. Pero si verdaderamente has sido lleno del Espíritu Santo, comienza ahí al whatever. Verdaderamente para eso te da Dios el Espíritu Santo, o el Espíritu del Dios vivo verdaderamente reposa en una persona para hacer todas esas cosas absurdas que son de tropiezo para el inconverso, son de estorbo para aquel que debe de ser alcanzado por el Evangelio. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, reflexiona. Si tú finges las lenguas para que los hermanos ahí estén impresionados de que tú has sido lleno del Espíritu Santo. Sí. Aquí vemos el aceite en la mano izquierda del sacerdote, y tenemos un sumo sacerdote, y es Jesucristo el que nos bautiza con el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo está a su mano izquierda, y ahí está la viva presencia del Dios vivo, porque Jesucristo está sentado al lado derecho del Padre. Y si Él está al lado derecho, el Padre queda en su lado izquierdo, Él está en su mano izquierda. Y es de ese Espíritu, es el aceite del Espíritu Santo, del Dios vivo, del Dios verdadero, del que derrama sobre nuestras vidas. Y verdaderamente, poniéndolo en una perspectiva correcta, verdaderamente el Espíritu Santo de Dios te guiará a hacer esas cosas del movimiento, del bautizo del Espíritu Santo. Sí, verdaderamente para eso Dios lo mandó, o para convictarnos verdaderamente de lo sucio que estábamos en nuestra vida de pecado, y de reconocer y valorar esa santificación y esa purificación que Dios nos ha dado por medio de la sangre de Cristo. Yo no sé ustedes, pero
todo este pasaje va de la mano con la purificación acá del leproso que Jesucristo sanó, y fue por el poder de su palabra. Dice que al instante, en cuanto Jesucristo dijo, sé limpio, él fue limpio. Padre Santo, gracias, Señor bendito. Te pido, bendito Dios, que reflexione tu pueblo, Señor. Queremos meditar durante el día, Señor, a través de estas palabras, darles vuelta en nuestra mente y en nuestro corazón, que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento, Padre. Si nos has dado verdaderamente el bautizo del Espíritu Santo, es para manifestar toda esa ola absurda del movimiento de las lenguas y de echar maromas en los templos y de tumbar a todo mundo, bendito Dios. Te pido, bendito Dios, que le des entendimiento a tu pueblo. Y toda la persona que las finge, Padre, júzgalos tú, Señor, repréndelos ahí en su falsedad, Padre. La santificación que Cristo nos ha dado por medio de su sangre debemos de valorarla. Es una cosa preciosísima para el que verdaderamente se arrepiente de su vida de pecado y pone su fe en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas. Sella estas palabras en nuestros corazones, Padre. Llévanos a un nivel a valorar más y más verdaderamente lo que tenemos en Cristo. Danos la convicción verdaderamente de lo que somos verdaderamente sin la sangre de Cristo, sin el perdón, sin el Espíritu Santo en nuestras vidas, sin esa redención. Que nunca se nos olvide, Señor, para que vivamos humildemente, humillados delante de tu presencia, doblada la rodilla, para ser santificados y purificados por medio de la sangre de Cristo. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Nos vemos. Estaba muy interesante. Me tengo que ir. Amén. Bendiciones. Gabriela Saldaña, bendiciones. Creo que ayer no le mandé saludos, perdóneme. Mercedes, bendiciones. Qué gusto de verla. Espero en Dios que su situación esté mucho mejor en su vida, ¿verdad? Nos vemos. I'm sorry que tengo que irme de carrerita. Sí, Sofía, Jorge, bendiciones. Elmer, cuando te conectes, saludos. Reflexionen, lean estos pasajes, la mera verdad. El final del capítulo 1 de Marcos, en Éxodos 29:20, la purificación y la dedicación del sacerdote, y el pasaje que vivimos aquí en Levíticos 14. Denle una vuelta y véanlo a la perspectiva de lo que Jesucristo le estaba diciendo al leproso, que se presentara y hiciera lo que ordenó Moisés, y creo que va con el sentido de que lo observemos de esa manera. Sí, que veamos verdaderamente la purificación de nuestros pecados al poner nuestra fe en Jesucristo. Amén. Bendiciones. Se me hace tarde, ayer nos fuimos un poquito tarde. Padre Celestial, perdóname de todas mis faltas, quita de mí lo que no le agrade, saca de mí toda ansiedad, echa fuera de mí toda tristeza y miedo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me uno contigo, que el Señor obre. Ríndete a los pies de Cristo. Amén. Bendiciones, Mercedes. Bendiciones, Jorge, Sofía, Gabriela y Elmer, y a todos los que se conectan en España y donde quiera que nos miren. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas. Amén. Amén.